Pues quisiera empezar porque nunca he compartido nada de mi tema. Creo que pocos saben, ¿no? Del tema en el que quería abordar. El título es La conexión espiritual abordada desde la danza contemporánea enfocada en la conciencia corporal. Cuando lo compartí para inscribirme, pues aún estaba en construcción, porque los semestres anteriores pues había trabajado con un protocolo, pero pues pues realmente, o sea, pues no expresaba, ¿no? Lo que realmente yo quería como trabajar en estos. Y entonces volví a empezar, ahora con el acompañamiento de Israel, Chavira. Y entonces, pues de alguna manera, pues coincidimos en que pues, tenemos que volver a plantearlo todo, ¿no? Porque si bien sí abordaba como cosas que estaban en mi mente y que me han llevado a plantear este trabajo, pues no decía lo que yo realmente pues quería compartir, ¿no? Entonces, pues realmente estoy en el planteamiento del protocolo y y pues justamente en estos días pues ya planteamos un poco más claro el título y es la conexión espiritual abordada desde la danza contemporánea enfocada en la conciencia corporal. Quisiera platicarles un poco de mi motivación, que es como hace como 3 años o 2 años que nos dio una materia el esposo de Alejandra, no recuerdo su nombre ahorita, este, y pues planteábamos un tema, ¿no? Que justo era como esto, o sea, pues como enfocado a la creación de tu tesis. Y entonces, pues yo empecé a compartir, o sea, como esa inquietud que yo tenía, había ido a un taller, como a un coloquio acerca de las comadronas de las, parteras en México, ¿no? Y entonces, pues yo me di cuenta de toda la violencia que sucedía, ¿no? Y entonces empecé a plantear mi tema desde ahí, pero realmente la inquietud que yo tenía era como, no tanto enfocarme en la violencia obstétrica, sino en lo que sucedía con las mujeres, ¿no? Como esta cuestión de estar, pues inmersas en esta sociedad, pues nos ha llevado a vivir violencia de distintos tipos, ¿no? Entonces, pues también me metí a una introspección personal, a un análisis de mi vida y de las mujeres que me rodeaban, ¿no? Y cómo la falta de una templanza que yo lo asocio con un equilibrio espiritual, pues nos lleva a vivir todo ese tipo de violencia, ¿no? Que hay de muchos tipos. Y entonces, pues empiezo a plantear este tema, ¿no? Acerca ay, Dios, de la presentación, pues puse como esto, que es la implementación de un taller en donde se realizarán una serie de actividades desde la danza contemporánea que permitirán lograr una conexión espiritual a través de la senestesia, entendida como una conciencia corporal, que nos llevarán a desarrollar una templanza de espíritu. Planeo la implementación de un taller en donde se trabajen todo ese tipo de cuestiones. Es un taller dirigido a mujeres en donde a partir de varias actividades, o sea, pues se podrán hacer varias como reconstrucciones en la forma de ver el mundo que yo planteo en mi trabajo como cosmopercepción. Eh, Ese taller promete la vivencia de una experiencia que tiene que ver con el logro de una conexión espiritual abordada desde la danza contemporánea, con la finalidad de lograr una conciencia corporal que dará como resultado el dotar de una serie de herramientas a las integrantes que fortalecerán su espíritu.
Puse una cita que me parece como muy idónea en ese momento, porque justo planteábamos con mi asesor acerca de la subjetividad de lo que es el espíritu. Entonces pongo, el espíritu es ante todo la conciencia del ser, es información que se traslada por la materia corporal, ¿no? O sea, entonces, dice, pero que vive sin necesidad del cuerpo como información histórica, que es al mismo tiempo individual y de especie. Entonces, en este taller se les dotarán de una serie de actividades en donde ellas puedan irse eh, como darse cuenta de sus habilidades y sus debilidades para poder pues seguir caminando en la vida, ¿no? Esa es mi pregunta de investigación. ¿De qué forma la conexión espiritual creada desde la danza nos puede llevar a lograr una conciencia corporal? Entonces planteo como, o sea, pues cómo lograr una conexión interna o de espíritu a través de las herramientas de la danza contemporánea, que nos permitirán lograr una conciencia corporal que dará como resultado la configuración de una cosmopercepción. Pues o sea, una cosmopercepción, una vista diferente de nuestro entorno, o sea, pues de nuestro entorno, de lo que nos rodea. El cambiar la percepción de lo que estamos viendo, de lo que nos rodea, ya sea la naturaleza, ya sea las personas, nuestras situaciones, desde ahí se puede cambiar, o sea, la forma en que tomas las decisiones, en que actúas. Es la creación de un taller que nos permita un momento para conectarnos con nosotras mismas, sentir nuestro cuerpo, sentir nuestra energía, con el objetivo de darnos cuenta de la gran fuerza de espíritu que poseemos. Desarrollar a partir del rezo en movimiento la danza contemporánea, la oportunidad que tenemos cada día de volver a empezar desde un lugar de confianza en sí mismas, confiar en nuestro caminar y saber que no estamos solas. Eh, esta parte me costó un poco de trabajo porque sé que quizá es como algo que pues es como mi objetivo, ¿no? Pero pues a veces pues ni siquiera nos podemos acercar a él, ¿no? El taller es el medio por el que yo quisiera lograr visibilizar en primera instancia la importancia de lograr una templanza de espíritu. Quisiera lograr que las mujeres se sientan libres de poder expresar quiénes son, poder hablar de lo que son, de lo que están hechas, sin que exista alguien que con un simple "estás loca" logre invisibilizarle por completo. Que tengan la fortaleza suficiente para retirarse de situaciones tóxicas que se perciban como algo valioso, digno de admirar, un ser que posee la valentía de poder expresarse y ser en un mundo globalizado, ser rebelde, sabiendo que solo amándose pueden lograrlo. Pues aquí hablo también un poco de la cosmopercepción, de cómo, pues también el compartir mi proceso, porque ese tema también ha sido parte de mi proceso y es lo que quiero compartir, ¿no? O sea, cómo he podido llegar a ser quien soy en este momento, ¿no? O sea, a poder, pues darme cuenta de la fortaleza que tengo como espíritu para poder seguir viviendo y tener una vida de calidad. Este, um, hablo un poco de la espiritualidad, o sea, desde ahí veo la danza, ¿no? O sea, cuando se danza es como hablar con el viento. Ay, Dios. Y entender, pues que es desde ahí que se mueven las aguas que te componen para poder fluir. Les hago otra cita que dice, en mi tribu hablamos del espíritu supremo como el Tloquenahuac, el que está lejos y cerca. Decimos que él está presente en toda la naturaleza y que al observarla con detenimiento tenemos acceso a sus mensajes que nos preparan para el porvenir. Entonces pues yo agrego que, ay Dios, se me fue.
que el poder reconocerte en el contexto que te rodea nos hace sentir que pertenecemos, que somos parte de todo eso que está ahí. Que encontrarte a partir de la danza supone una forma de muchas de sentirte bien, ser tú, sentirte abrazada, sentirte acompañada. Bueno, aquí platico acerca de una experiencia personal en donde estaba dentro de una ceremonia y entonces, pues dentro de la ceremonia hubo como momentos en donde escuché pues, la voz del viento, ¿no? Que decía, así es, así como es arriba, es abajo, así como es afuera, es adentro. Entonces, desde aquí planteo la idea de cambiar nuestro interior para poder percibir el exterior de diferente manera y de una manera más óptima, ¿no? Y pues es lo que quisiera compartir hasta aquí. Quisiera poner esta parte para solo para poner las palabras que son como las que, o sea, más bien los conceptos que son los que rescato de esta parte, que es lo consciente e inconsciente, la cosmopercepción, la espiritualidad, es a partir de la visión de la tradición mexica, el lenguaje de la espiritualidad, ¿no? Y la danza contemporánea. Planteo como, como títulos que, ¿cómo dejo de compartir? Aquí está. Planteo pues como varios, o sea, como parte de mi índice, o sea, como parte de mi índice, la relación o sea, de estas, pues como de estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, la senestesia desde la danza contemporánea, la senestesia desde lo espiritual, la danza contemporánea y lo espiritual, el espíritu y la templanza, que es lo que, o sea, que son los conceptos que rescato de mi planteamiento de este protocolo y con lo que quisiera iniciar como mi investigación. Y yeah. Y nunca puse mi cámara. Efectivamente, Sharon, nunca pusiste tu cámara. Pero te escuchamos bien y vimos tu presentación. No sé si alguien quiera hacer comentarios. Abre su micrófono. Dejaríamos a Israel, si nos los permite, hacia el final, que es el asesor. Pero alguien antes, si quiere comentar, adelante. Yo. Adelante. A mí me gusta, hola Sharon. Hola, hola. A mí me encanta que la idea de encontrar como alternativas como para reeducarnos, pues para todo esto de saber que somos valiosas y para enfrentar cualquier circunstancia de la vida. Entonces, estoy igual pensando en voz alta porque no siento claro, pero iniciaste tu presentación diciendo que te habías dado cuenta, por ejemplo, de la violencia obstétrica, de otras violencias en relaciones tóxicas, etc. Y que entonces un camino que a ti te parece que es el que estás enfrentando, que es como fortalecer tu espíritu, lograr la templanza y esas cosas, que a mí me parece que es una enorme alternativa complicada de explicar, pero no imposible, y me parece que es un camino absolutamente válido, valioso, pero yo no alcanzo a trazar el puente. Yo desde pues
mis limitaciones, mis propias limitaciones. No alcanzo a trazar el puente entre esta fortaleza de espíritu, es decir, si yo me ejercito mediante la danza o mediante otras prácticas de movimiento o mediante rituales o mediante... Entonces me ejercito y empiezo a lograr esta templanza de espíritu. Pero, ¿cómo trazo el puente para enfrentar la violencia, por ejemplo? Una violencia que no siempre, no depende de mí, no siempre depende de mí, sino que es una violencia que viene de fuera, por ejemplo, con la violencia obstétrica, ¿no? Bueno, no sé, ahí, no sé si ese es un claro ejemplo, pero si yo estoy, me vivo valiosa, me vivo admirable, me vivo fuerte, fortalecida. Quizá algunas violencias las puedo enfrentar a partir de eso y decirle, por ejemplo, a los médicos, como a mí me pasó, dejen de hablar de pornografía cuando estoy pariendo, ¿no? Por ejemplo, puedo hacerlo desde ahí. Y a lo mejor se calman, a lo mejor no, etcétera. Pero otras violencias que ejercidas quizá por desconocidos o por conocidos, me refiero a una violación, por ejemplo, o a cosas así. ¿Cómo desde ahí las enfrento? No alcanzo yo, Adriana Rovira, a trazar el puente para enfrentar cosas que, o sea, yo me estoy reeducando, yo me estoy fortaleciendo, pero el mundo no. Es esta cosa de que pues, el violador eres tú, ¿no? O sea, el otro, que no se ha reeducado. ¿Cómo trazo el puente? ¿Lo planteas como un camino como de recuperación o como de... porque al momento de que la violencia está siendo ejercida, no sé si yo con toda esta fortaleza puedo lograr que eso no ocurra, o cómo evito la educación de los otros que no está haciendo. ¿Me explico? Más o menos. Sí, sí, entiendo como la confusión. Quería como comentar esto porque, porque es parte de mi motivación, ¿no? O sea, porque desde ahí ha sucedido, ¿no? Y pero justamente por eso me lo replanteé, porque, porque sé que esos temas son muy difíciles, ¿no? O sea, como una violación o la violencia obstétrica. Entonces son temas en donde no me quería meter porque son aparte muy amplios. Y a eso, o sea, por ejemplo, dices, bueno, o sea, pues, ¿cómo lo planteas? ¿Como algo, o sea, para sanar? Pues sí, porque a mí me ha servido para sanar, o sea, ¿no? O sea, a mí esa práctica que yo he implementado en mí misma me ha servido para sanar. Pero eso no quiere decir, o sea, es un trabajo personal. Eso no quiere decir que yo vaya a cambiar a las otras personas. O sea, eso no va a suceder. La gente va a seguir siendo lo que es, pero entonces yo desde mi accionar puedo cambiar el seguir o no estando inmersa en esas situaciones. Entonces desde ahí es de donde planteo este trabajo, un fortalecimiento de espíritu que te permita decir hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, en una relación, ¿no? O sea, yo sé que en una violación y todo eso, pues son como temas que a veces, o sea, como requieren como más de un trabajo de psicología y todo eso, y no me quería meter, ¿no? O sea, porque es como, pues era como meterme a estudiar psicología y no pretendo hacer eso. Pretendo hacer como un trabajo personal que te permita superar lo que ya has vivido y entonces accionar de una forma diferente en el futuro, ¿no? Entonces, a partir de la danza propongo todo esto porque la danza te da esa posibilidad de sensibilización que planteo como la senestesia. Y entonces, desde allí, o sea, poder sentir,
poder sentir, o sea, todo tu cuerpo, todo lo que eres, ¿no? Y toda la magia que existe en una persona. En ese momento lo estoy planteando para mujeres, pero también, o sea, podría ser para cualquier persona, porque estamos hablando de espíritu y pues ese no tiene género. Claro. Ok, Ya. muchas gracias, Charmy. Gracias, maestra. Sharon, yo la verdad te quiero felicitar mucho porque siento que ya llegaste al punto. Me parece que el trabajo con Israel seguramente te ha empujado como a llegar a congregar estos dos grandes caminos que tú has seguido para tu desarrollo personal, que es tu trabajo espiritual y tu trabajo dancístico. Y me parece muy bien, o sea, me parece muy bien que lo estés enunciando. No es fácil, yo creo que no está fácil y sé que te ha tomado años llegar a ponerlo aquí en un título, o sea, años, o sea, ¿dónde está el meollo del asunto? Porque tengo en mi vida esta búsqueda espiritual y estos procesos que he desarrollado y tengo al mismo tiempo mi experiencia en la danza y al mismo tiempo, pues sí, hasta la terapia y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, creo que estás llegando ahí al meollo del asunto, que tampoco quiere decir que sea fácil, ¿no? Va a haber que tejer muy bien esos hilos con los que estás desarrollando tu proyecto. Ya no me queda muy claro porque creo que no nos lo dijiste. Sí, porque yo recuerdo que estabas todavía en la duda de si sería una sistematización de proceso de enseñanza-aprendizaje, que es a donde me quedé. Ya no supe en qué vas, si lo vas a presentar en esa modalidad. Creo que sí, porque es como, más bien va a ser un taller, ¿no? ¿Sí? Sí, va a ser un taller, pero justamente eso platicábamos con mi asesor, o sea, que yo quisiera asumirme como hacedora de danza, ¿no? O sea, como más que como artista, aunque eso no, pues, no es como que me quite el disfraz de artista, ¿no? Y todo esto, pero sí que, o sea, como asumirme desde ahí. Entonces, la implementación de un taller en donde pues funja de alguna manera como docente, ¿no? O sea, y entonces desde ahí compartir y también acompañar, ¿no? Sí. Entonces, lo planteamos como sistematización por los tiempos, porque realmente ahorita, o sea, me sentía como muy abrumada con todas las actividades que tengo. Y entonces me dice, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una sistematización y quizá en algún momento podamos de ahí cambiarnos a hacer una tesis. O sea, que era como más factible, pues. Sí, yo creo que te da para allá. ¿Sabes qué yo pensaría? Digo, a reserva de lo que ustedes trabajan, porque digo, un poco como conociéndote tus procesos, eres como de largo aliento, ¿no? Así de que vas, tutoría, 2, 3 años de tutoría y así, ¿no? Entonces, a lo mejor, digo, yo les propondría a que sí, para tu titulación, como en tiempo y forma, valga la pena que te lo plantees como un proceso de enseñanza-aprendizaje y que te puedas considerar ya un documento más prolijo para una maestría o algún otro momento, o hasta para la escritura de un libro, ¿sabes? Sobre la experiencia o lo que sea, pero para que alcances como a cerrar. Y bueno, ha habido ahora a raíz de la pandemia como más libertad para que los procesos de enseñanza-aprendizaje no se extiendan tanto en el tiempo, que antes también eran muy largos. Creo que puedes hacer algo más conciso para que cierres en tiempo y forma tu proceso. Yo te lo aplaudo mucho, creo que es muy generoso que estés llevando, que estés sistematizando muchas cosas que tú has encontrado en tu proceso personal como para ofrecerlo a otras personas. Me parece maravilloso. Creo que es muy lindo, creo que tienes mucho que compartir y ya has trabajado mucho como en la manera y en el cómo llegar. Y efectivamente coincido contigo, hay una suerte de mix
entre un proceso pedagógico, pero no, es que no es eso lo que tú estás planteando, porque estás arribando como desde la visión del creador y la visión del pedagogo. O sea, tu propuesta está como ahí medio en medio. Los estás empujando como en el camino más de lo que sería un director para llegar a tocar fibras, pues sí importantes desde un proceso como creativo, que es lo que tú has hecho, y al mismo tiempo sí desde la parte pedagógica, porque bueno, no estás haciendo tampoco ni terapia, ni te estás planteando hacer obra como tal, pero sí es como utilizar los procesos de creación para generar este contacto, esta conexión espiritual que a ti te ha permitido también como sanar y limpiar muchas cosas, ¿no? Entonces, pensaría que no pierdas de vista eso. Insisto que hemos encontrado como espacios más intersticiales de los elementos que componen la danza y la creación para arribar a otros ámbitos que están fuera del campo cerrado como del arte en su sentido más tradicional. Y eso es muy bonito. Muchas felicidades. Stacy quiere por ahí decir algo. Sí. Pues muchas felicidades, amiga. Me viene a la memoria algunos recuerdos de, pues obviamente hemos trabajado, ¿no? O sea, mucho tiempo juntas, estamos en el mismo grupo. Y me vienen estas memorias en donde están esas inquietudes que justo estás, creo, como enunciando ya y aterrizando, ¿no? Sobre tu propia experiencia y cómo la estás compartiendo, ¿no? De hecho, me acuerdo de una vez que me quisiste compartir eso de otra forma, ¿no? En los medios que tenías en ese momento. Y eso se me hizo algo muy lindo y muy valioso. Y ahora que lo estés aterrizando en un taller, me parece todavía más, ¿cómo decirlo? Oportuno, bueno, ¿cómo decirlo? Como con mucha pulpa, como mucho que decir, qué hacer y qué tomar de esas experiencias que tú tienes, ¿no? Y que las estás poniendo aquí en práctica en un taller. Y me encanta mucho leerlo y escucharte porque pienso en el empoderarse, ¿no? Que siento que ha sido un camino que hemos recorrido. Ya hemos hablado muchas veces, yo creo tú y yo, como de esa parte, de las inquietudes del empoderarse, ¿no? En ciertas cosas y de la sanación de ciertas cosas. Y no sé, o sea, el hecho de que tú puedas compartirlo en un taller y acompañar con tus propias experiencias y con la manera en que lo has aterrizado, se me hace súper valiosísimo porque creo que es muy valiente, ¿no? Como agarrar y ponerlo y aterrizarlo y creer en ello y aventurarte en ello en un tema tan complejo que pueda hacer que pues se evite o que simplemente no se le tome quizás como tanta importancia, ¿no? Pero estás ahí y lo estás enunciando, ¿no? Y se me hace así súper valiosísimo, amiga, y ahí me dices a qué horas el taller y cuándo, cómo, porque la verdad se me hace súper importante. Y otra cosa que me parece muy interesante es cómo te posicionas, ¿no? Cómo te nombras a ti misma, más como una especie de experienciadora, por poner un nombre, antes que otra cosa, ¿no? Cómo es importante para ti vivirlo desde esa parte antes de autonombrarte de otra forma, ¿no? Y que te permite de alguna manera conectar con los otros que estén en tu taller. Entonces, no sé, es como que toda tú puesta, ¿no? En un proyecto y tus inquietudes. Y me parece súper chido y maravilloso que lo estés haciendo. Y pues felicidades, amiga. Gracias, y también para ti. Felicidades, ya no quise hablar porque sabes que no me gusta mucho, pero felicidades también por tu proyecto.
quisiera como añadir a esto, que sí, o sea, que ciertamente es parte de un empoderamiento, pero no me gusta la palabra, ¿no? O sea, justamente lo puse aquí en un apartado, y entonces usaré el término templanza, ¿no? O sea, pues el cual relaciono directamente con el término que usan al nombrar el empoderamiento, y que tiene que ver con que las personas puedan reconocer sus virtudes y sus fortalezas. Entonces, yo comentaba que no me gusta esa palabra porque ha sido tan así como tan abrazada por las expresiones coloquiales de perra empoderada. Entonces a mí realmente me parece como que lejos como de dar algo positivo, como que de alguna manera como que invisibiliza al hombre, ¿no? Y todo lo que es, y tampoco es mi intención, sino simplemente como expresar, o sea este equilibrio que se necesita emocionalmente para poder ser. Gracias, Sharon, Stacy. Está por ahí Nadia Caro levantando la mano, y si les parece bien, después de Nadia pasaríamos ya al comentario del asesor Israel para ir cerrando con Sharon. Hola, Sharon. No, hombre, qué bárbaras, ya está, cual licenciadas, las dos muy formales, y, ¿no? Como ya el personaje va entrando, me parece muy bien, licenciadas. Ay, qué gusto me da, pues. A ver, no sé si vaya a algún lugar, pues, pero de las ideas que planteaste, estas últimas como conceptos, ideas, como del espíritu o de la espiritualidad y de la subjetividad, ¿no? Y yo, híjole, luego la subjetividad es tan difícil que tiene que entrar la objetividad como para hacer ahí una cosa armónica y poder dar claridad, ¿no? Creo que tienen que ir juntas para que podamos encuadrarle en algún lugar la subjetividad, ¿no? Si no, se nos va, siento que a la raya de la locura, que no está mal, pues, pero creo que este juego entre el ir y venir nos da esta claridad, ¿no? Y entonces estoy pensando por ejemplo, en mí particularmente, pues que la danza me ha dado mucho, ¿no? Espiritualmente, y en muchos otros sentidos, hablando como cuando se dice que integral, ¿no? Como que se busca, pues, ser integral como persona, ¿no? Como este concepto también. Y creo que la danza me ha ayudado en mi persona, en muchos sentidos, a nivel familiar, a nivel social, o sea, como que han abierto muy buenos espacios, pues, ¿no? Pero ha sido a través de la danza. Yo siento que si hubiera estudiado Derecho hubiera sido muy distinto. Ajá. Entonces, ese camino, o sea, y digo, si hubiera sido licenciada en Derecho y me das esta oportunidad, ¿no? Tenemos que ir a estos cursos para encontrarnos, ¿no? A diferencia de los que estudiamos arte. O tenemos la oportunidad de hacer arte. Entonces, me iba, por ejemplo, ese por una parte, la danza, ¿no? La danza, ajá, pero si nos vamos a las danzas rituales es como otra cosa, ajá. Por ejemplo, intenté hacer buto, ¿no? Pero en cuanto a tener este trabajo, pues personal, ¿no? Y entonces hay técnicas como el buto, también pensé en los huicholes, ¿no? Estas danzas que se avientan bailando durante días enteros para llegar a un trance, y tiene que ver con estos procesos espirituales a través de la danza. ¿Me explico? Entonces son dos lugares distintos en donde estoy poniendo la espiritualidad, pues, ¿no? Entonces, digo, ¿en qué lugar irá a poner Sharon ajá, como
ajá, la chispa del cerillo, ajá, hacia dónde se va a dirigir la mecha, pues, ¿no? De tu planteamiento. Porque también está como todas estas cuestiones de lo somático, ¿no? De la danza somática y todo del body mind, que tiene que ver como desde descubrirnos e ir y completando los patrones a los cuales estamos fracturados en gran medida, dependiendo de nuestros propios procesos de crecimiento, y ellas nos ayudan estos principios a completar estos patrones, pues que nos ayudan a completarnos como seres humanos, ¿no? Entonces, digo, ¿por dónde irá virtiendo? Porque así como que la subjetividad y como trance, o la danza terapia, ¿no? También es como otra vía, ajá, para llegar a descubrir conflictos, ¿no? O a desmarañar conflictos personales, ¿no? Que es a través del movimiento, pero ajá, ¿cuál sería ese lugar donde te acomodarías, nada más como poniendo en distintos lugares, ¿no? Esta cuestión de la espiritualidad, de la danza a través, ajá, la danza escénica, porque el buto también se convierte en danza escénica, ¿no? Entonces, como nada más hay reflexión. Y pues ya, otra vez vuelvo como nada más rapidísimo, a dar valor al valor que tienen ustedes, cómo integran a su vida sus temas de titulación, ¿no? Y eso es para mí muy valioso. Gracias. Muchísimas gracias. Le damos entonces la palabra a Israel. Adelante, Israel. Hola, hola, buenos días. Pues muchas felicidades, Sharon, por llegar a este momento. Es apenas como el primer pala, así la pala, ¿no? Apenas excavando en la tierra para empezar a hacer cimientos. Y agradezco muchísimo también las aportaciones de las maestras, de tu compañera, que es muy importante este sentimiento de apoyo, ¿no? Y de una red de personas que sostiene tus ideas. A mí me parece que esto es muy importante de este ejercicio del seminario de avances de titulación. Y bueno, pues también por otro lado, estos abonos que van haciendo entre maestras y compañeras nos ayudan a ir localizando la manera en la que estamos iniciando una plática, ¿no? Con las personas. Y eso es lo que a mí me parece más importante de estos procesos. Yo le decía a Sharon que, bueno, pues, le preguntaba, ¿cuál es tu gran sueño, no? O sea, ¿qué es lo que más te encantaría que sucediera a partir de esta investigación? Porque a partir de ahí, pues, vamos a poder ir localizando hasta con cuánto contamos, ¿no? Hasta dónde me alcanza con esto que ahora tenemos, ¿no? Y me parece que no perder de vista ese gran anhelo, pero reconocer que pues los recursos que se tienen van siendo siempre limitados, nos va a ayudar por lo mismo a plantear paso por paso dónde queremos llegar. Pues bueno, claro que vamos a seguir platicando de muchas cosas con Sharon después, ¿verdad? Ay, sí, ¿verdad? Con nuestras diversas citas que tendremos para seguir avanzando con el trabajo. Y bueno, un asunto que me parece interesante en este diálogo, en este poder platicar acerca de la danza, yo creo que al final de cuentas es lo interesante, ¿no? Que podemos platicar acerca de la danza. Pues uno es esto, que esta es una licenciatura que tiene como objetivo y como línea de egreso
al intérprete de danza contemporánea y que entonces suponemos que hay un trabajo a lo largo de 5 o incluso 6 años, hiciste el propedéutico también, de ese ejercicio de danza contemporánea. Y por eso me parecía muy importante que Sharon situara esto enunciando a la danza contemporánea, porque es la práctica que está teniendo supuestamente con bastante fuerza en esta carrera. Pensando además que la danza contemporánea no es un lenguaje, sino que es una postura. Y que eso es muy claro en nuestro diseño curricular desde el momento en el que, por ejemplo, las materias del desarrollo de nuestras habilidades, destrezas y capacidades físicas e interpretativas se denominan estrategias corporales. Y que cuando le preguntaba a Sharon que, bueno, ¿y qué danza? ¿No? Poniéndole un 4 porque yo ya sabía en mí que la respuesta pues es la danza contemporánea como postura. Y que me sé que no sabía, pues podemos localizar que muchas veces el problema es que pensamos que la contemporaneidad es un asunto meramente del lenguaje. No quiero decir que no tiene que ver con el lenguaje, sino que no es meramente lenguaje, ¿no? Sino que tiene que ver con postura, con deseo, con política, con intencionalidad hacia el mundo. Entonces, pues ahí queda súper bienvenido que si ella desea que sea desde estas prácticas convencionales de la danza escénica contemporánea, puede ser desde allí, pero no tiene por qué estar reñido con recursos que vienen desde otras tradiciones o desde otros lugares o inventivas, ¿no? Porque en la misma escuela así está la práctica, es una estrategia corporal. Lo interesante va a ser, como dice la maestra Nadia, que vayas encontrando, ¿no? ¿Dónde van esas chispitas apareciendo para configurar tu gran hoguera con la que quieres platicar con el fuego? Entonces, eso va a ser el camino, va a ser lo interesante. La investigación es precisamente eso, hay que localizar pistas y que esas pistas no nada más te den el sentimiento de seguridad de lo que estás haciendo, sino que incluso más bien te generen más incertidumbre para que entonces te dé más curiosidad del mundo, ¿no? Entonces estas investigaciones son precisamente apenas empezar a abrir la curiosidad hacia el mundo. De ahí que yo insistiría aquí de manera pública con Sharon, pero igual para las compañeras que están en este proceso, por si les gusta esto, pues tomar ciertas distancias acerca de ciertos totalitarismos o ciertos centrismos que van a estar apareciendo a la hora de exponerlo, a la hora de socializar. Y es muy importante sí socializar incluso con los totalitarismos o los centrismos, ¿no? Me parece que es muy interesante cómo Sharon además va planteando que se trata de una experiencia de ella, que va de ella hacia los demás y que no pretende que sea una universalidad, ¿no? Entonces, estaba pensando precisamente en cómo en la docencia, en la didáctica, en la pedagogía, pues están todas estas corrientes que tienen que ver con la igualdad de inteligencias, la igualdad de inocencias, la igualdad de dignidades, ¿no? O sea, pensando en lo que preguntaba la maestra Adriana, ¿no? Que, bueno, ¿y cómo le hacemos para lidiar con el mundo? Entonces, justo ahí es donde yo encontraba que es una muy buena pregunta para que tú misma te sitúes en el límite, en tus límites y en los límites de las demás personas, ¿no? Pensando en que ayer que platicábamos que me decías cómo esta palabra de empoderamiento te remitía a ciertas prácticas, a ciertas narrativas que tienen que ver con la oposición entre personas por su género, por su identidad de género, por su inclinación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y que la idea, entonces, en ese término de la templanza como una búsqueda de armonía o de equilibrio o de diálogo, implica reconocer esa igualdad de dignidades. Las demás personas van a aprender a su ritmo y tú vas a ofrecer entonces alguna posibilidad de aprendizaje, ¿no? Y hoy que te escuchaba, ya para terminar mi ponencia, saqué el podcast, hoy que te escuchaba y que dijiste de crear conciencia, no sé si lo tienes consciente, pero a mí me hizo sentido, Israel de ayer tal vez no le hubiera hecho sentido y te lo hubiera cuestionado, pero Israel de hoy
le pareció muy atinado el crear conciencia pensando en que no existe. O sea, la conciencia corporal no existe. La conciencia corporal no es algo predeterminado, no es obligatorio tampoco y no sucede de una manera universal. Esa se crea. Entonces, ¿cómo tu taller puede efectivamente crear conciencia? Es decir, ¿cómo puede efectivamente partir de que la conciencia corporal no existe? Y que a partir de ahí, entonces, no hay nada. No, bueno, no hay, no tanto como una nada, pero no hay como una comparación. Y entonces, ayer leía yo un artículo acerca de cómo nuestro cerebro anatómicamente no está diseñado para leer, sino que leer es algo que se tiene que volver a practicar generación tras generación. Y que está relacionado anatómicamente, el desarrollo de la lectura tiene que ver con el desarrollo de secciones del cerebro que tienen que ver con la memoria de figuras y de rostros. Entonces pensé, qué importante es que las y los bailarines leamos, porque si no, ¿cómo leemos? ¿Cómo leemos al cuerpo, al propio y al de la otra persona? Y ayer que también leí acerca sobre el espectro del autismo, una de las dificultades que tienen las personas que viven en el espectro es que no les cuesta trabajo leer los cuerpos, ¿no? Entonces, pues bueno, como incluso leer en una clase de danza se vuelve algo mucho más importante, a veces tal vez, que el stretching para el tilde, ¿no? No que no sea, ¿no? Está padre, se ve bonito en Instagram y para que entres a bailar sin Zoom, pero leer, ¿no? O sea, cómo desarrollar estas áreas del cerebro que tienen que ver con la memoria de figuras y de rostros. Muchísimas gracias, Sharon. Yo estoy súper inspirado además con tu tema. Te quiero decir aquí públicamente que estoy súper inspirado y que ojalá que lleguemos a muy buenos términos con todo esto. Seguro que sí. Ya se ve que sí, que están ahí muy en conexión, muy en sintonía. Bueno, además en sintonía efectivamente con las propuestas, no solo del plan de estudios, sino de a dónde hemos conducido el plan de estudios, porque ya está más allá, o sea, ya caminó para adelante esto desde hace rato, ¿no? Entonces, es muy agradable ver eso.